En un mundo de negocios globalizado, hacer pagos a proveedores en el extranjero es el pan de cada día para muchísimas empresas en México. Pero la verdad es que detrás de esa simple transferencia bancaria hay todo un laberinto de reglas fiscales. Resulta que cada pago puede activar obligaciones de impuestos sobre la renta y de IVA, y un descuido aquí puede salir bastante caro. Por eso, en este análisis vamos a desmenuzar, de una forma muy práctica, cómo funciona la fiscalidad de estos pagos para que la incertidumbre se convierta en una gestión clara y sobre todo segura. Para navegar este tema tan complejo, hemos diseñado una ruta muy clara. Vamos a empezar con el reto principal, entender por qué estos pagos generan impuestos en México. Después, nos metemos de lleno con las reglas del impuesto sobre la renta, enfocándonos en los casos más comunes como servicios o regalías. De ahí, vamos a explorar cómo los tratados internacionales son un aliado increíble para bajar la carga fiscal. Luego, vamos a desmitificar eso del IVA virtual, que es un concepto clave, y para cerrar, un resumen de todo lo que hay que hacer para cumplir y no dejar ningún cabo suelto. Arranquemos entonces con la primera parte, el gran reto de los pagos al extranjero y el concepto que es la piedra angular de todo esto, la famosa fuente de riqueza. A ver, esta es la pregunta del millón, la que muchas empresas se hacen. Si se le paga a una compañía en Estados Unidos por un software o a un consultor en Alemania por un servicio, ¿por qué habría que retener y pagar impuestos aquí en México? La respuesta, y esto es clave, no tiene que ver con dónde está el proveedor, sino con dónde se está generando el valor. Y la respuesta es este principio, fuente de riqueza. Lo que dice la ley fiscal mexicana es que si el ingreso de ese proveedor, aunque esté en el extranjero, viene de una actividad que se aprovecha o de bienes que se usan dentro de nuestro territorio, entonces la riqueza se está generando aquí. Y si la riqueza se genera aquí, México tiene todo el derecho de cobrar impuestos sobre ese ingreso. Este es, digamos, el cimiento legal sobre el que se construye todo el sistema de retenciones. Listo, ya que entendimos el por qué, ahora pasemos al cómo. Entramos a la segunda sección, el impuesto sobre la renta. Vamos a ver las reglas generales del juego y sobre todo los requisitos para que esos pagos se puedan deducir. Ojo, porque para que la empresa en México pueda deducir un pago que le hizo a alguien en el extranjero, no basta con tener una simple factura. El artículo 76 de la ley del ISR, entre otros, es muy claro y nos exige 3 elementos clave. Primero, hay que emitir un CFDI de retenciones e información de pagos. Segundo, si la operación es con una parte relacionada, se necesita tener toda la documentación de precios de transferencia para probar que se pagó lo justo, a valor de mercado. Y tercero, hay que presentar las declaraciones informativas que correspondan. Sin esto, el SAT podría considerar el gasto como no deducible. Y no solo eso, Además del CFDI de retención que se genera aquí en México, el comprobante o la factura que nos mande el proveedor extranjero también cuenta. Aunque obviamente no es un CFDI, sí debe cumplir con ciertos requisitos mínimos que nos marca la resolución miscelánea fiscal para que sea válido en México, cosas como el nombre, el domicilio y una descripción clara del servicio. La formalidad en los papeles es absolutamente indispensable. Muy bien, ya que tenemos las reglas generales, vamos a la práctica. Vamos a analizar los pagos más comunes que se hacen desde México, servicios, intereses, regalías y a ver cómo la ley los trata, porque cada uno tiene su chiste. Miren, esta tabla es oro puro, porque define el momento exacto en que se prende la alerta fiscal. Para regalías y asistencia técnica, se considera que la fuente de riqueza está en México cuando los bienes o servicios se aprovechan aquí. Para los intereses, es cuando el capital se invierte o se coloca en el país. Y para los servicios, la regla general es que la fuente de riqueza está donde el servicio se presta físicamente. Entender bien esta diferencia es el primer paso para saber si hay que retener el impuesto o no. Y aquí, una de las confusiones más típicas. ¿Cuál es la diferencia real entre asistencia técnica y regalías? Suenan parecido, pero fiscalmente son mundos aparte. El Código Fiscal de la Federación en su artículo 15b nos da la clave. La asistencia técnica implica conocimientos que no se pueden patentar y, muy importante, exige que el proveedor participe en cómo se aplique ese conocimiento. En cambio, una regalía es simplemente el pago por el derecho de usar algo que ya existe, como una patente o una marca, sin que el dueño se meta en cómo se usa. Es una diferencia sutil, pero con un impacto fiscal enorme. Ahora pasamos a la cuarta sección, y esta es una de las más importantes desde un punto de vista estratégico. Vamos a hablar de cómo los tratados internacionales pueden ayudar a reducir, y a veces de forma drástica, la carga fiscal gracias a los convenios para evitar la doble tributación. Pero, cuidado, aplicar un tratado no es automático. No es nada más decir uso el tratado y ya. Es un proceso formal que hay que seguir al pie de la letra.
Primero, es indispensable conseguir el certificado de residencia fiscal del proveedor. Por ejemplo, el formato 6166 para un residente de Estados Unidos. Al mismo tiempo, hay que seguir cumpliendo con todo lo de aquí, el CFDI de retenciones, las informativas, etc. Además, si son partes relacionadas, hay que demostrar que existe una doble tributación jurídica. Y finalmente, siempre hay que echarle un ojo al tratado específico, por si pide algo más. Y para que se vea el poder de los tratados en acción, chequen estos números. Veamos el caso de las regalías. La ley mexicana, la ley del ISR, nos pone una tasa general del 25%, pero si aplicamos el tratado con Estados Unidos o con el Reino Unido, ¡pum!, esa tasa baja al 10%. Y para asistencia técnica o algunos servicios, puede bajar del 25% hasta cero. Si se documenta bien, esto es un ahorro directo y muy importante para la empresa. Y por si quedaba alguna duda de quién manda, si la ley local o el tratado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo dejó clarísimo con esta tesis. Lo que dice en español es, primero, la ley mexicana te dice qué se grava. Ya que lo identificaste, vas y lo buscas en el tratado. Y si el tratado dice que la tasa es menor, se aplica la del tratado. Punto. Es el máximo tribunal del país confirmando que los tratados están por encima de las tasas locales. Bien, dejamos atrás el ISR y entramos a nuestra quinta sección para atacar al otro gran impuesto en estas operaciones, el IVA. Y nos vamos a enfocar en este concepto que a veces genera muchas dudas, el famoso mecanismo de IVA virtual. Primero lo primero. La ley del IVA, allá en su artículo 24, establece algo bien importante. Si aquí en México se aprovecha un servicio que presta alguien que no reside en el país, eso para la ley se considera una importación de servicios, y como cualquier importación, paga IVA. Esto aplica para consultorías, licencias de software y un montón de servicios intangibles que vienen de fuera. A ver, veámoslo con un ejemplo súper sencillo y dinámico para que quede claro cómo funciona. Imaginemos que se contrata un servicio del extranjero por 100 pesos. Como se considera una importación, la empresa en México tiene que calcular el 16% de IVA sobre esos 100 pesos, es decir, 16 pesos. Este es el IVA causado, el impuesto que, en teoría, se le debe al SAT. Ahora, aquí es donde viene la magia de este mecanismo. El artículo 50 del reglamento de la ley del IVA nos da chance de que en la mismita declaración mensual donde se reporta ese IVA causado, ese mismo monto también se pueda acreditar. O sea, los 16 pesos que se causaron al mismo tiempo se convierten en IVA acreditable, como un saldo a favor. ¿Y el resultado final? Cero. Un efecto neto de cero. Los 16 pesos de IVA que se debían se cancelan con los 16 pesos de IVA a favor. No hay que sacar dinero de la bolsa, no hay un pago real del impuesto. Justo por eso se le llama virtual. Es una operación que se registra en los papeles, se declara, pero no le pega al flujo de efectivo de la compañía. Esto no es solo teoría, ¿eh? Así es como se ve en la vida real, en el formato de la declaración mensual de IVA. El IVA virtual se suma en la parte del impuesto a cargo y, al mismo tiempo, se resta en la parte del impuesto acreditable. Es súper importante que aparezca en los dos lados del cálculo. Así la autoridad ve que se cumplió con la obligación formal, pero el efecto en el pago es cero. Muy bien, pues llegamos a nuestra última sección. Ya entendimos el ISR, ya entendimos el IVA, ahora es momento de juntar todas las piezas del rompecabezas y asegurarnos de que el cumplimiento sea impecable. Vamos con un checklist de obligaciones finales. Este es el resumen práctico, el acordeón para que no se escape nada. Primero, sí o sí, expedir el CFDI de retenciones. Segundo, un registro contable correcto de la operación. Tercero, presentar la DIOT informando sobre estas operaciones. Cuarto, lo que acabamos de ver, reflejar el IVA virtual en la declaración mensual. Y quinto, que es crucial, guardar y conservar toda la documentación de soporte, desde el contrato, la factura del extranjero y, sobre todo, el certificado de residencia fiscal si es que se está aplicando un tratado. Claro, todo lo que hemos platicado es una hoja de ruta, pero cada operación puede tener sus propios detalles. Para quienes busquen profundizar todavía más, una herramienta súper completa es el Manual Práctico del Tratamiento Fiscal para ISR e IVA de los pagos a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, edición 2025. Es una guía muy exhaustiva que de verdad aborda estos temas a fondo. Al final del día, aplicar correctamente todas estas reglas no solo sirve para evitar riesgos y multas, sino que abre la puerta a ahorros fiscales bien importantes. Pero la estrategia tiene que ser precisa. Por eso, para una asesoría especializada que se adapte a las necesidades de cada negocio, lo mejor es acudir con expertos. En pantalla están los datos de contacto de la firma FRIMS, que pueden ofrecer soluciones inteligentes en esta y otras materias fiscales que suelen ser bastante complejas.